cordial saludo, integrantes de la Escuela de Pensamiento Crítico, maestros de la sospecha en su seminario, páginas de Stanislao Zuleta. En esta síntesis trataré de sacar algunas conclusiones provisionales a partir de el muy valioso y profundo análisis que ustedes hicieron de las últimas páginas del capítulo octavo del libro Arte y Filosofía de Stanislao Zuleta. Empiezo señalando entonces que en este capítulo, en estas últimas páginas de este capítulo, el análisis de Zuleta se ha ampliado y ha pasado de estar centrado en el juicio estético, tema que por supuesto no ha quedado olvidado, a elaborar una concepción más amplia de lo humano. Entonces, el problema de la relación del ser humano con el arte, que es la forma de decir de otro modo el problema asociado al juicio estético, este problema está empezando a ser inscrito en una concepción que ya no intenta abordar solo esa parte del ser humano, que es su posibilidad de producir y de relacionarse con el arte, sino que estamos ante una concepción mucho más amplia, que podría decir uno que se trata de una concepción general de lo humano. En segundo lugar, quisiera señalar que en relación con lo anterior, el análisis de Zuleta se ha venido extendiendo de pensadores específicos como Marx o Nietzsche, pero con particular énfasis en Kant. Hemos pasado al estudio de corrientes de pensamiento más amplias. Entonces, en este apartado hemos venido hablando de romanticismo, de psicoanálisis y de racionalismo. Creo yo que esta ampliación del horizonte explicativo de Zuleta se corresponde con la ampliación que ha hecho él en el ámbito de las preguntas que está formulando. En tercer lugar, quisiera señalar algunas características de esta concepción de lo humano que se empieza a elaborar. Y lo primero que habría que decir es que estamos ante una concepción de lo humano que lo caracteriza como algo complejo y contradictorio. En el ser humano aparecen múltiples características que lo constituyen y además el ser humano estaría caracterizado por la contradicción de elementos. No estamos entonces ante una criatura simple, si es que hay alguna criatura simple, ni estamos tampoco ante una criatura armónica, sino que lo contradictorio está presente y es constitutivo de lo humano. Nos dice Zuleta que otra característica de lo humano, o podemos derivar esta característica de lo humano, es que está inscrito en el lenguaje. Hay un apartado, de hecho, que alguno de ustedes citaba, en el que Zuleta más o menos dice que así como el ser humano está inscrito en el lenguaje, lo está en el mito. Pero quisiera intentar detenerme un poco en este primer apartado que hemos trabajado en otros espacios y sobre el cual tenemos que seguirnos preguntando. Zuleta dice entonces, el ser humano está inscrito en el lenguaje. Y uno podría entender que esto, entre otras muchas cosas, y por supuesto ahí tenemos que adelantar elaboraciones mucho más fundamentadas y rigurosas, esto significa que lo fundamental del ser humano se juega en el ámbito del significado. El ser humano es un ser significativo. Y por eso, digamos que pese a que es evidente que el ser humano está caracterizado por ser un ser biológico y material, y en ese sentido estar sujeto a las determinaciones que eso implica, lo que es más constitutivo de sí es estar en ese ámbito que no es propiamente material, aunque por supuesto puede pensarse que tiene soporte material, en ese ámbito que es el lenguaje, que es el significado. También nos dice Zuleta que el ser humano está inscrito en el mito.
y sobre esto no hace mayores desarrollos, aunque Zuleta sí nos dice que el mito no vendría a ser algo primitivo que se puede superar a partir de la refutación, sino que el mito es algo constitutivo de lo humano en todas las épocas, inclusive en estas épocas caracterizadas por la existencia de la posibilidad de tener una existencia fundamentada racionalmente, posibilidad que no quiere decir concreción de esa posibilidad, y por el desarrollo técnico, científico, etcétera. Pese a eso, el ser humano se encuentra inscrito en el mito y esa es una realidad que no podrá eludir. Y tenemos que preguntarnos qué significa eso. De todas maneras, Zuleta nos da la idea de que los mitos también hablan de lo humano. Y en ese sentido, interpretar los mitos implica indagar por las funciones que estos cumplen dentro de la realidad y del ser humano. Eso lo dejo fundamentalmente como pregunta porque insisto que Zuleta nos da elementos, pero el tema meritaría un mayor desarrollo. Zuleta nos dice también con respecto al humano que el humano, y esto lo deriva de Freud, se caracteriza por tener un psiquismo complejo, con una conciencia que en la reflexión que hace Zuleta aquí estaría caracterizada por generar formas de represión. Formas de represión no quiere decir necesariamente algo negativo y como dice Zuleta es algo universal. La represión, perdón, tendría la característica como de buscar situar a los seres humanos en un ámbito de representación, podría decirse, seguro y constante. La represión impediría, por ejemplo, que los seres humanos fuéramos arrasados por todos los recuerdos que nos constituyen eh, y por múltiples tendencias que nos podrían disolver. Entonces, bueno, tendríamos un psiquismo complejo con una conciencia que generaría formas de representación. Tendríamos un psiquismo también que genera una identidad que se esfuerza por ser unitaria, por aparecer como unificada ante las múltiples tendencias que lo constituyen y también por un inconsciente que excede lo consciente, que lo desborda. Aquí queda la pregunta por estos múltiples aspectos y en esa medida pues corresponde seguir adelantando estudios con respecto a la concepción psicoanalítica del psiquismo humano y con respecto al significado de la conciencia, la inconsciencia, en fin, diferentes instancias que conformarían la psiquis humana. Es importante que sostengamos esta búsqueda en torno al psicoanálisis si es que queremos ahondar en la concepción de Stanislao Zuleta. Pero yo creo que con estos elementos que él nos ofrece podemos pensar el asunto del arte en particular. Además, quisiera señalar que en esta complejidad del ser humano, de ser un sujeto capaz de conciencia y razón, pero también ser un sujeto del inconsciente y estar inscrito en el mito, en esto del ser humano de estar cruzado por el lenguaje y encontrarse abierto a las posibilidades del lenguaje, a las posibilidades expresivas, pero también hallarse ante la ambigüedad, el malentendido y los límites del lenguaje, ante lo que no se puede decir. En esta complejidad, insisto, de lo humano, se juegan las tendencias a la creación y a la repetición. Y aquí aparece entonces el asunto de la creatividad y de la genialidad en lo humano. En todas estas tendencias se jugaría entonces la posibilidad de lograr una disposición anímica y lograr cultivar unas capacidades personales que permitan que la vida encuentre formas inéditas, bien sea en el ámbito de lo personal, con transformaciones personales, o bien sea en el ámbito de lo humano en general y de lo social, con la creación de obras
inéditas en el campo de las artes, en el campo de la ciencia, etcétera. Entonces, para el humano estaría abierta esta posibilidad, pero de acuerdo a unas, pues por supuesto unas circunstancias históricas, pero también a una disposición subjetiva que le permitirían no incurrir solamente en la repetición, sino abrirse a lo inédito. Pero también en estas mismas características del humano hay una tendencia y unas determinaciones a la repetición. Repetición querría decir en este caso no creación, emulación simplemente de lo existente y reiteración en lo que cada uno es, o búsqueda de la reiteración, porque yo creo que, no sé, el paso del tiempo mínimamente, la ruptura de las relaciones, la aparición de nuevas relaciones, las circunstancias sociales necesariamente nos conminan a la transformación, pero es posible que se esté habitado por una tendencia a repetirse y a repetirse sobre todo en lo esencial. Pero entonces esto es supremamente interesante porque lo que nos queda claro es que Zuleta, para elaborar una teoría o una concepción de la creación, necesariamente está elaborando también una concepción de lo humano. No es pensable la creación si se separa, o pensar la creación si se separa esta reflexión de todo lo demás que constituye a los seres humanos. Cierra Zuleta con un apartado que yo creo que es muy importante. Nosotros hasta el momento habíamos asistido a una suerte de confrontación entre romanticismo y racionalismo. Y lo que nos encontramos y con lo que nos deja Zuleta abierto el camino es con que es posible, mínimo por la vía del psicoanálisis, aunque ya nos había dicho él que con Marx y Nietzsche se podría hacer otro tanto, pero por las vías del psicoanálisis es posible alcanzar una forma de reflexión que le da valor a los temas propios del romanticismo, el sueño, el chiste, la inconsciencia, las emociones, etcétera, valiéndose de los mecanismos del racionalismo, el razonamiento, la lógica, la crítica, la reflexión, etcétera. Entonces tenemos que Zuleta nos deja al menos esbozada la idea de que es posible alcanzar una suerte de síntesis o al menos de diálogo entre romanticismo y racionalismo. No estábamos, como hemos pensado en oportunidades anteriores, ante la necesidad de optar, sino que era posible alcanzar una concepción que de algún modo reconociera, recuperara, habilitara lo más importante de cada una de estas corrientes para generar formas de reflexión y de pensamiento más complejas y quizá acordes al entendimiento de la complejidad de lo humano. Esto era lo que quería decirles. Les agradecemos mucho por su participación en esta sesión.